Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Este es un viernes con muchas cosas que han ocurrido y evidentemente con mucho para comentar. Hoy se realizó una reunión de emergencia en la Fiscalía de la Nación. Estuvieron juntos los fiscales supremos, 4 de ellos le pidieron al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, que deje el cargo, pero él es renuente a esa posibilidad. No desea aún renunciar, ha dicho que él no lo va a hacer. Pero además lo que ha trascendido es que él les habría dicho a los otros fiscales supremos que él tiene que resolver unos asuntos pendientes en el Congreso. Y luego escribe un tuit en el que dice, en sucinto, tomaré las decisiones que sean acorde a lo que una renuncia o lo que la institución del Ministerio Público exige. Las personas pasamos, las instituciones quedan. Esa última frase suena, espérenme, voy a tomar un tiempo, pero voy a renunciar. Parecería ser eso. Pero bueno, no voy a hablar más, voy a darle las buenas noches a mis invitados de hoy en el programa, el congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, y Gino Costa de la bancada liberal. A los dos, muchas gracias por estar en el programa. Muy buenas noches. Además, saludo el espíritu democrático que han tenido para venir y sentarse juntos en esta mesa. A ver, lo primero, ¿qué va a pasar con la Fiscalía de la Nación? ¿Qué va a pasar con el Ministerio Público? La salida del proyecto de ley es una cosa que tiene que discutirse. Los fiscales desde dentro le piden al señor Chávarri que dé un paso al costado, pero esto no ha ocurrido. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿quién quiere comenzar? A ver. Vamos. Yo decir lo siguiente, nosotros en Fuerza Popular estamos con la siguiente posición. Primero, el máximo respeto a la institucionalidad. En este caso, estamos hablando de una institución del Estado que es la Fiscalía. Primer punto. Segundo, con relación a las decisiones que ha ido tomando el fiscal de la Nación, se han analizado por parte nuestra y se han hecho dentro de los, vamos a decir, cánones legales, dentro de lo que es la ley orgánica del Ministerio Público, en fin. La Junta de Fiscales Supremos sí tiene, vamos a decir, la facultad de opinar, etcétera, y de nombrar, pero no de destituir, de acuerdo al artículo 158 de la Constitución. Claro, lo que le han pedido es que dé un paso al costado, ¿no? Así es, señor Chávarri. Porque no pueden destituirlo, de acuerdo al artículo 158. Por otro lado, el presidente de la República ha presentado un proyecto de ley que lógicamente tiene que analizarse, porque hay visos, yo no puedo afirmar algo que no es de mi injerencia netamente profesional en el tema relacionado a la constitucionalidad de ese proyecto de ley. Por eso nosotros prudentemente decimos, ese proyecto de ley no quiere decir que queremos demorarlo, no, debe verse en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia. Eso es lo que decimos. Y lógicamente también en el Congreso hay acusaciones constitucionales contra el fiscal. Entonces, ese es el panorama. Ese es el panorama para el señor Tubino, pero a ver, le pregunto al congresista Costa, ¿es el señor Chávarri un fiscal con legitimidad después de lo que ha ocurrido? Es decir, ¿cuál es el trámite más largo? Los fiscales supremos denuncian una crisis total en el Ministerio Público. Desde que juramentó ha tenido cuestionamientos, ¿no? Porque en la víspera nos enteramos de que había llegado con el apoyo de Inostroza Pagliacci y los hermanitos. Hay una discusión sobre si necesitaba ese apoyo o no, porque había un acuerdo con los fiscales supremos para elegirlo y de hecho ese acuerdo se respetó y fue elegido por ese acuerdo. Pero en un determinado momento se pensó que ese acuerdo no bastaba y los hermanitos Cuellos Blancos del Puerto se movieron para apoyarlo. Y ese hecho ya llamó la atención y dijo, hay una persona con esos cuestionamientos, no debería asumir, debería dar un paso al costado. Esto en julio. Desde entonces hemos ido conociendo cosas sobre sus antecedentes, sobre su vínculo con los Cuellos Blancos del Puerto. Hay un informe de una fiscal que dice, oye, nosotros consideramos que este es un señor que tiene que ser investigado. Y otros 2 fiscales supremos, los que lo están apoyando en la Junta de Fiscales Supremos, que son 5, o sea, 3 son sospechosos de ser Cuellos Blancos. No es que lo sean,
¿Ah? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto? Bueno, tuvimos que esperar porque 3 de 5 fiscales supremos, digamos, tenían el voto para sostenerlo a él. O sea, en la Fiscalía... No, me refiero al Congreso. Sí, la Fiscalía, en primer lugar. En segundo lugar, el mecanismo de control externo, el CNM, fue, digamos, se declaró en emergencia y se removieron a todos los magistrados de CNM. La Junta que lo va a reemplazar recién digamos, nombrará apenas el Congreso apruebe la ley orgánica. Entonces, solo queda el Congreso. Y en el Congreso se decide, la mayoría del Congreso decide protegerlo a Chávarri. Se tramita una denuncia contra él, en lugar de acumularse las otras denuncias, esa denuncia corre sola y al final Fuerza Popular dice no hay elementos, ¿no es cierto?, para destituir o siquiera procesar en el Poder Judicial a este señor, con lo cual lo avalan y llegamos a este punto en el que el 31 él decide deshacerse de 2 fiscales que están haciendo bien su trabajo, que están a punto de suscribir un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht en Brasil, que nos va a permitir finalmente llevar a la justicia a todos los investigados por corrupción asociados a Odebrecht. Y eso es lo que lleva a la situación en la que estamos, en que esto no puede seguir y por tanto hay una iniciativa del Poder Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público. Solo como referencia para el público, ¿cuántas denuncias en total están aguantadas para dar trámite en la subcomisión? En ese momento hay 4. 4. Y parece que Nuevo Perú ha presentado una o está por presentar una. Acá la tengo en la mano. Y la bancada liberal está por presentar Entonces son también 6. la suya. Serían 6. Serían 6. Permítame entonces, por favor, solo unos minutos porque está en el teléfono el congresista Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, quien justamente es uno de los que firma vendría a ser la 6ª denuncia contra el señor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Congresista Quintanilla, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Tengo entendido que la denuncia que hemos presentado hoy día, denuncia constitucional con Pedro Gonzalo Chávarri, es la número 5, la 6ª estaría por presentarse por la bancada liberal. Correcto. El fundamento nuestro básicamente es de que las autoridades del Estado, en el más alto nivel y rango, como es el fiscal de Nación, están obligados por mandato de la Constitución y por decisión, como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, a tener en el combate a la corrupción un ejercicio de la función pública, ¿no? Y es parte de las obligaciones de los funcionarios. Y el señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, habría entorpecido este combate a la corrupción cuando sacó una resolución destituyendo de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. José Domingo Pérez. Justamente entonces, le quería preguntar, también, sí, congresista Quintanilla, justamente para ir al punto de esta denuncia, que es la 5ª que entra por mesa de partes. Esta denuncia entonces tiene que ver con los actos cometidos por el señor Chávarri el 31 de diciembre en contra de los fiscales Vela y Pérez, concretamente. Concretamente sí, porque está entorpeciendo la función investigadora, el principio del fiscal natural, y también está interfiriendo jurisdiccionalmente cuando ha anunciado que va a revelar el contenido de los acuerdos o preacuerdos aún que todavía están por firmarse con Brasil. Ahora, el problema, digamos, a primera vista, parecería ser que esta denuncia no va a prosperar, es decir, entendiendo o a la luz de las recientes declaraciones de hoy del presidente de la subcomisión, el señor César Segura, ha dicho que nadie lo va a apurar, que él va a dar el trámite que tenga que darle a las denuncias, y parecería que esta denuncia va a quedar, como ha estado pasando con las otras, en la cola. Bueno, al respecto tenemos que decir de que hay una instancia jerárquicamente superior a la subcomisión. Primero, la comisión permanente, porque esa es una subcomisión de la comisión permanente. Y por encima de la comisión permanente estaría el Pleno del Congreso. Y para eso nosotros vamos a plantear en la próxima Junta de Portavoces de que se modifique, no solo la parte de la composición de los integrantes de la subcomisión, se disponga que la subcomisión se aboque en inmediato a ver estas acusaciones constitucionales, que son parte de la crisis, y en política hay que actuar de acuerdo a la ley y la Constitución, pero también con legitimidad, y la legitimidad
refleja que en este momento está en crisis el Ministerio Público y hay que resolverlo. Si nosotros como Congreso no nos abocamos a resolver en un inmediato, estaríamos dando curso a que se prolongue la crisis y se deteriore más la autoridad en el país. Entonces, esto ya está presentado y se va a discutir, entiendo, el día lunes. Debería. El lunes vamos a plantearlo en la Junta de Portavoces, de que la Junta de Portavoces acuerde que el Pleno disponga y acuerde a su vez disponer de que sea visto con urgencia estas acusaciones constitucionales, dada la crisis que el país, o sea, ignorar que hay crisis ciertamente es ponerse a espaldas de la realidad. Concretamente, aquí hay una acusación constitucional, ¿no?, contra el señor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, como fiscal supremo y como fiscal de la Nación, a los artículos, infracción constitucional de los artículos 39, 41, 43 de la Constitución Política. Concretamente, ¿qué consecuencias le acarrearían al señor Chávarri, más allá de que deje el cargo de fiscal de la Nación? Bueno, el Congreso podría disponer la suspensión de sus derechos constitucionales hasta por un lapso de 10 años, ¿no? Es una interdicción civil que se desprende cuando uno viola los artículos constitucionales. Una inhabilitación por 10 años. Una inhabilitación hasta por 10 años. Hasta por 10 años, no necesariamente 10 años. Claro, digamos, ese es el tope, 10 años. Muy bien. Así es, efectivamente. Muy bien, congresista. Gracias por la comunicación, gracias por darnos más alcances de esta nueva acusación constitucional contra Pedro Gonzalo Chávarri y vamos a ver qué trámite se le da. Que tenga buenas noches. Buenas noches, buen año a todos. Buen año también. Bueno, congresista Tubino, 5 y se viene la de la bancada liberal, 6. ¿Por qué no se le da una celeridad, digamos, a tono además con los tweets de la señora Keiko Fujimori apoyando el proyecto del presidente Vizcarra y además señalando muy concretamente que no deben existir sombras sobre el Ministerio Público? Sí, mira, ¿Se lo puede dar trámite acelerado o no? La situación del Ministerio Público preocupa a todos los peruanos y con justa razón. O sea, es una institución importante del Estado que está en una crisis que lógicamente hay que verla y esto se ha ido profundizando. Yo lo he escuchado a Gino cuando ha dado su explicación de las acusaciones sobre el fiscal Chávarri en sus inicios, ¿no? Y esas acusaciones, bueno, están basadas en llamadas telefónicas, etcétera, que realmente, más allá de un indicio, una sospecha, no llega. No son temas comprobados de corrupción, etcétera. Entonces, por ahí también hay que entender el tema. Ahora, que de ese momento, cuando se han presentado hace unos meses estas acusaciones, al día de hoy, efectivamente hay una evolución negativa de lo que vemos en la Fiscalía. Entonces, sobre la persona del señor Chávarri. Y hoy día, inclusive, ha habido otro tema adicional, que son fiscales supremos que le piden al fiscal de la Nación que vea su renuncia. Entonces, ya estructuralmente dentro de la Fiscalía hay ya una serie de acuerdos con relación al tema. Sí veo que hay dentro de la Fiscalía toda una preocupación con respecto al proyecto de ley del presidente de la República. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se han manifestado públicamente algunos fiscales, como que rompería pues la estructura jerárquica de la misma Fiscalía. Entonces, sí es un tema de análisis. Y nosotros, en la Junta de Portavoces, si es planteado, como dice el congresista Quintanilla, lo que acaba de indicar, vamos a llevar una decisión en relación al tema. Ya, entonces, digamos que ha tenido que pasar esto para recién, digamos, comprender la figura del señor Chávarri, cuando quizá, a ver, alguien decía por ahí, si antes se le hubiese dado curso a las denuncias, no nos hubiésemos ahorrado todo esto, digamos, toda esta agonía, toda esta crisis honda. Sin ninguna duda, o sea, el Congreso es corresponsable por la situación en la que estamos, en que no tenemos otra salida.
ante un fiscal temerario y arbitrario que toma una decisión como la que tomó el 31 de diciembre. Salvo que creas que, digamos, esa decisión no amerita ningún esfuerzo por deshacerse de él, que yo no comparto. ¿Qué podemos hacer? El Congreso tiene que actuar y el presidente ha tomado una iniciativa para pedir al Congreso estudien la posibilidad de declarar la emergencia y acá hay una propuesta de cómo resolver el problema, cómo lo sacamos a Chávarri. Y la propuesta es que todos los fiscales supremos sean suspendidos momentáneamente y que asuman la conducción de la institución, porque la Junta de Fiscales Supremos es la que conduce el Ministerio Público. Entonces, que sean suspendidos y que los que están en el nivel inmediatamente inferior asuman esas funciones. ¿Hasta cuándo? Transitoriamente, hasta que la Junta Nacional de Justicia, que reemplaza al CNM, evalúe a los fiscales, decida cuáles se quedan y cuáles no se quedan, y nombre a los que reemplazarán a los que no se queden. Pero como no tenemos Junta Nacional de Justicia todavía, entonces la pregunta es, ¿esperamos a la Junta 5 o 6 meses o tomamos una decisión ahora? Entonces, Fuerza Popular hoy día y el APRE en el Congreso, cerrados, defendiendo de que la Fiscalía no se le puede tocar porque es un órgano autónomo. Entonces la pregunta es, oye, es un órgano autónomo, pero que gracias a este señor, su autonomía, en lugar de ser utilizada para contribuir a la justicia, está siendo utilizada precisamente para los propósitos contrarios. Entonces, hay que hacer algo al respecto, porque están siendo vulnerados principios constitucionales tan importantes como la autonomía de la institución, que es la justicia, que es la lucha contra la corrupción. Entonces, no es mala la fórmula que presenta el Ejecutivo, genera controversia, pero habría que discutirla, pero no descartarla de plano y decir, no, a la Fiscalía no se le toca, porque eso significa decir, quedémonos de manos cruzadas 5 o 6 meses más, como hemos venido estando de manos cruzadas frente a este señor cuando ya habían los cuestionamientos que se conocían. ¿Es así? ¿Esperar 5 o 6 meses? Yo ahí discrepo con Gino, lo que acaba de decir, porque nosotros en ningún momento hemos dicho que este proyecto no va y cosas por el estilo, en ningún momento. Nosotros lo que hemos dicho es que se hagan las cosas bien y que respetemos esto, la Constitución Política del Perú. Esta es la clave de una democracia. Por eso la Constitución justamente dice que el Congreso tiene que tomar decisiones pero sobre por el fiscal ejemplo, de la Nación. hablando del proyecto de ley del presidente es clarísimo, al menos, como digo, para los que no somos abogados, lo leemos y decimos, oye, esto hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque acá dice bien claro que el Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación lo preside, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y el cargo de fiscal de la Nación dura 3 años. Y sigue explicando todo el tema del nombramiento. A Chávarri, ¿no? ¿Perdón? No lo van a dejar 3 años a Chávarri. No, nosotros estamos evaluando el tema. Yo no sé si se va a quedar 3 años o no. O sea, porque tampoco somos autoritarios en el sentido de que, mira, saltamos la Constitución. Como es importante que se vaya Chávarri para muchas personas, entonces dejamos de lado la Constitución. No, pero ahora, a ver, hay una investigación fiscal que menciona a no solamente el señor Chávarri, sino también a Rodríguez Montesa y a Tomás Gálvez. Sí, claro. Dentro de los cuellos blancos. Mira, las investigaciones que se hagan, nosotros no estamos, y dejo bien claro esto, nosotros no estamos para estar blindando ni a Chávarri ni a nadie. Primer punto. Somos el partido político más afectado hoy día y no le debemos nada a Chávarri. Y eso digamos claro. ¿A qué me refiero? Tenemos a Keiko Fujimori en cárcel, la presidenta del partido. Y por otro lado, en todas estas, vamos a decir, declaraciones que van a venir de Brasil, a buena hora que vengan. Y ya deberían estar acá. Pero el señor Chávarri las ha querido, pues, petardear. Pero eso ha sido desmentido hoy día con un documento que ha enviado el señor Chávarri, lo ha enviado al Congreso, pidiendo más bien que se investigue o que se forme una junta que vea las declaraciones, una comisión de trabajo que vea el tema de la declaración del presidente, porque hay documentos claros que han llegado de Brasil que los que han impedido que esto se firme son los brasileños, porque los han cambiado algunos de los fiscales que iban a firmar por el presidente Bolsonaro. Entonces, esos son los temas que estamos viendo. Claro. No es cuestión de señalarlo a Chávarri, porque usted lo cambió al fiscal santificado Pérez y Vela,
que son dueños de la verdad suprema y que ayer los hemos visto, al menos quienes hemos vivido en jerarquías, y no pretendo que la Fiscalía sea pues una jerarquía militarizada, pero es una jerarquía de respeto. Lo he visto al fiscal Pérez, ya no solamente disparando contra el fiscal de la Nación, sino contra otros fiscales. Y hoy día he visto al fiscal Luna, que inclusive sería el posible fiscal de la Nación si se aplicara la ley que ha presentado el presidente de la República, diciendo yo renuncio si esto se da, porque y ha dado toda una explicación larga sobre la jerarquía de la Fiscalía. Ahora, pero ¿no es que con el solo anuncio de Chávarri el 31 de diciembre, es decir, voy a hacer público el acuerdo, no lo estaba poniendo en riesgo? O sea, lo estaba poniendo en riesgo, no, lo estaba, como tú dices, petardeando, saboteando, apostando a que se cayera, sacando al equipo que había sacado del empantanamiento a ese acuerdo. En 3 meses lo saca adelante, están a pocos días de irse a Brasil a ratificar el acuerdo, a tomar el testimonio de varios directivos de Odebrecht y traer las pruebas con las cuales va a ser posible llevar ante la justicia a los investigados por corrupción vinculados a Odebrecht acá en el Perú. Al caerse ese acuerdo, te quedas sin pruebas. Y todos los investigados se van a su casa libres, absolutamente todos. Entonces, ese ha sido el propósito de Chávarri sacando a Pérez y a Vela, sin ninguna duda. Y como ha tenido que retroceder ante el rechazo ciudadano, es hoy día un hombre no solo sin legitimidad, sino sin ninguna autoridad interna. Tan no tiene autoridad interna que los que han venido sosteniéndolo en la Junta de Fiscales Supremos hoy día le han dicho, ¿por qué mejor no te vas? Y sigue aferrado. Y no es verdad, Jaime, que en el Congreso Fuerza Popular, digamos, está dispuesta, como su jefa dice, a discutir el proyecto. Hoy día hemos tenido reunión de Constitución toda la tarde y están con el APRA cerrados en que esto es absolutamente inconstitucional, que hay que respetar la autonomía, aunque detrás de esa autonomía se encubra una conducta criminal. O sea, un fiscal con vinculaciones con una organización criminal y con intereses políticos en el Congreso, que lo ha blindado a cambio de favores que él hasta ahora no ha podido ofrecer como hubieran querido. Pero el intento que hizo el 31 de diciembre estuvo destinado a favorecer actores políticos que tienen representación mayoritaria en el Congreso, sin ninguna duda. Bueno, entonces sí hay blindaje, según el congresista Costa. Bueno, ese es su concepto, pero no está fundamentado en algo consistente. Porque acá lo que yo puedo afirmar es lo que tengo acá en la mano. O sea, ¿cuáles son las declaraciones que venían de Brasil o que se espera que vengan de Brasil? Acá está el programa. Caso Metro de Lima, Interoceánica Sur tramo 2 y 3, también aporte de Luis Alba Castro, declaración de Barata en febrero del 2018, caso Prado, revocatoria, caso Metro de Lima, caso Prado, en fin, no hay absolutamente nada que concierne a Fuerza Popular. Entonces nosotros no tenemos ningún problema con esto. Y también decir lo siguiente, según trascendidos, porque efectivamente esto es un tema reservado, pero los trascendidos que han habido públicos era de que los acuerdos que se estaban llegando con Odebrecht realmente eran perjudiciales al Estado peruano. ¿Por qué? Porque la Contraloría decía lo siguiente, debería ser resarcido el Estado con 1.250 millones de soles. Y la ex procuradora Caterina Ampuero hablaba de 2.000 millones. ¿Y a cuánto se estaba llegando según los trascendidos? 675 millones. 610. O 610, en 15 cuotas. En la primera de 80 millones. Y entonces, y solamente para ver 4 casos. Línea 1 de Metro de Lima, que era lo que aceptaba Odebrecht, carretera interoceánica tramo 2 y 3, Costa Verde Callao y vía de evitamiento del Cusco. Entonces, y adicionalmente, que el presidente hizo unas declaraciones inclusive públicas, se le permite a Odebrecht que siga trabajando en el Perú. Entonces, hay quienes han dicho, oye, esto es perjudicial para el Perú. Entonces, si esto se ha caído, de repente no ha sido tan malo para todos los peruanos de que se vuelva a renegociar este tema y que se llegue
a una mejor decisión. Ahora, sí, es verdad, viendo mis datos, son 675 millones de soles. Uno. Dos, entiendo que el equipo de la Fuerza de Tarea de Lavajato, que supuestamente el señor Chávarri se ha cambiado, en realidad no se ha cambiado. El señor Martelo sigue siendo miembro de la Fuerza de Tarea de Lavajato, por si acaso. O sea, no, él sigue en el equipo. Y lo grave ahí es que... Como el equipo especial acá, pero el de Brasil. Lo grave es que el fiscal de la Nación le pide al presidente del Congreso que arme un grupo de trabajo para investigar al presidente de la República y al fiscal José Domingo Pérez en base a una información falsa, que es esta. Porque habrían, digamos, opinado erróneamente sobre su rol en petardear o no el acuerdo sobre Odebrecht. ¿Eso no es querer petardear aún más el acuerdo? No, pregunto. Es un intento por revivir el pacto de impunidad que ha tenido con Fuerza Popular. Oye, a ver si me ayudas, vamos a ver qué pasa. Yo creo que está muy difícil que prospere porque denota, ¿no es cierto?, una gran ignorancia de parte del fiscal de la Nación. Porque al presidente de la República no se le puede investigar, menos por una declaración sobre un hecho falso. Pero no se le puede investigar porque hay un artículo de la Constitución que dice, salvo traición a la patria y demás, presidente de la República no se le investiga. Está pidiendo que se le investigue por una declaración que está perfectamente ajustada a lo que ha ocurrido en base a una información falsa. O sea que está desvariando el fiscal de la Nación. Ahora, si me permites, sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Brasil, con Odebrecht. Mira, acá no es solo cuánto nos tiene que pagar Odebrecht. ¿No son más importantes los testimonios? Porque la información, todo lo que le exigimos que nos pague es en base a información que conocemos porque Odebrecht la ha proporcionado. O sea, y ahí va a ser la reparación, que son 200 millones de dólares, sí, más la plata que recuperemos de los sobornos, que también es plata que suma. Pero lo más importante, más que el dinero, es la posibilidad de conocer toda la red de corrupción que pudo armar a lo largo de 3 gobiernos. Y decir algo, porque te acabo de escuchar decir que el pacto con Fuerza Popular de impunidad con Chávarri. ¿Qué impunidad? Keiko está presa. Pero está presa por eso, pues, Carlos. Por favor. O sea, Carlos, según el fiscal Concepción Carhuancho... Yo te he dejado explicar. Yo, la verdad que veo lo siguiente. O sea, se llenan alguna persona la boca acusando a Fuerza Popular de temas que no tienen ningún fundamento. O sea, pacto de impunidad nosotros con la Keiko Fujimori presa. Sí, bien impunes somos, ¿no? Entonces... no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Las declaraciones que vienen de Brasil son sobre temas relacionados a contratos. No hemos sido gobierno. Keiko Fujimori es la única persona que está presa y al final no tocó un sol de los peruanos. Es una ironía. Yo tengo una duda que hace tiempo se la quería consultar a la congresista Bartra, pero en fin, no ha habido oportunidad, pero no sé si ustedes se la han hecho a ella. ¿Qué hacía con el señor Chávarri en el Ministerio Público un día viernes, me parece, viernes 14 de diciembre, un día antes de que se vea la apelación de la señora Fujimori? Mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente, claro, porque ella estuvo viendo justo estos proyectos de ley que se han estado viendo hoy día en la Comisión de Constitución. Con el fiscal Chávarri. Pero no solamente con él, es que no hay, esa es una media verdad. Ese mismo día, ella estuvo con el Contralor General de la República, con el Defensor del Pueblo, con Chávarri, con el presidente del Poder Judicial. O sea, a todos los que están involucrados y que tienen que ver con la Junta Nacional de Justicia. Entonces fue una reunión, o sea, vamos a decir, una visita a cada uno de ellos sobre específicamente estos 5 proyectos, no por otra cosa. Ya, ahora, ¿me permites? Brevemente para pasar un comentario, ahí traté de interrumpir. Si la señora Fujimori está presa, es por este pacto de impunidad que involucró a Chávarri, que involucró a Inostroza y que ha involucrado a los testigos, digamos, que trataron de ser amenazados. Y no lo digo yo, sino lo dijo el juez Concepción Carhuancho en su sentencia de primera instancia, que hoy día ha sido confirmada por la sala que dirige el doctor Salguanay. Perdón. ¿Qué pasó? O sea, con relación a lo que la sala ha determinado en la sentencia, que espero que la lean, ¿no? Desmorona totalmente los argumentos jurídicos de Carhuancho.
en Ya, un pero 80%. ratifica la prisión preventiva. Sí. Por las pero- declaraciones del testigo protegido. Así es. O sea que al final Keiko Fujimori permanece en cárcel solo por las declaraciones del testigo protegido 3. Y lo increíble de esto es que permanece en eso porque este señor ha dado declaraciones que no se han podido probar, algunas se consideran que son falsas, y al final, por esas declaraciones queda en cárcel. Y cuando uno lee Es lo la que dice resolución, la declaración, el tema de la obstrucción. Pero esa delata- declaración está acompañada del chat de la botica, ¿no? Que Claro, corrobora pero no que hay un no, acuerdo. perdón, en el chat de la botica la saca totalmente de responsabilidad a Keiko Fujimori. Y hay que leer la sentencia. La No, pero sentencia, básicamente el testigo protegido habla de esta obstrucción. Jurídicamente es muy positiva para Keiko Fujimori. En la parte final, cuando uno lee la sentencia, ¿no? Te va llevando que... Jurídicamente es muy positiva, dice usted, Por supuesto. pero el 80%. finalmente está en prisión. Sí, pero el 80% de todos los fundamentos Ya. de Carguancho son desmoronados en esta resolución que ha tomado esta sala superior. Pero al final se queda únicamente en el tema de que podría haber obstrucción en la justicia por las declaraciones que ha dado el testigo protegido 3. Así es. Ahora, a ver, el proyecto del gobierno, quiero plantearles ese tema, pero ir a fondo. La pregunta o las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos días es, ¿el proyecto va tal como está? ¿Se hacen modificaciones? ¿Qué modificaciones se hacen? ¿Va directo al Pleno? ¿Va por comisiones? Le toca. Mira, si me permites terminar con una Ya, cosita brevemente y antes vamos al proyecto. de responderte. Si Fuerza Popular tenía interés o no en lo que hizo Chávarri el 31 de diciembre, Carlos dice que no porque ellos no tienen ningún problema con la información que venga de Brasil. Ojo, hay parte de la información que viene de Brasil que va a servir para corroborar lo que se dice sobre el dinero proporcionado por Odebrecht a Fuerza Popular como aporte de campaña. O sea que parte de las pruebas es confirmar lo que los jueces, los fiscales han venido sospechando de que hubo ese aporte irregular. Eso no dice acá. Y en segundo lugar, está Esa es una fuente puede ser, pero ese no hay aporte de campaña. ese es el periódico, claro. Pero no hay aporte de campaña. Pero Bueno, la señora Fujimori está, digamos, presa en el marco de una investigación por haber recibido Sí, dinero por aporte de Odebrecht campaña, pero en el marco de una esa es la campaña. investigación. Pero acá el tema principal es que vamos a decir, la agenda de la declaración de Steinbock es para determinar los coimeros del Perú, los que han firmado contratos que han perjudicado los bolsillos de todos nosotros, y no el caso de Keiko Fujimori, que no tocó un sol de nadie y está preso. Ahora, Giancarlo Bertini ha sido capturado en Italia, ¿no? Él se fugó. Ahora, ¿por qué se fugó? Es la pregunta, ¿no? Se fugó porque él está imputado en esta mecánica de aportes ilícitos que se manejaron en Fuerza 2011. Ha sido capturado en Italia por Interpol. Sí, Hoy día. sí me he enterado y no sé por qué se habrá fugado. Habrá que preguntarle a él. Cada uno ¿Y por qué no es regresa responsable de sus Yoshiyama actos. también? Y Yoshiyama también, ¿no? Bueno, ¿Cómo habrá va que ese tema de preguntarle. Yoshiyama? Y es muy claro cómo los directivos de Odebrecht han explicado lo que eran los aportes de campaña, ¿no? Era una forma de ganar favor político. Llegaras o no llegaras al poder, de repente te quedabas en el Congreso, e igual ese era un favor político que luego era aprovechado Pero por la perdieron empresa. su plata. Con Fuerza Popular, si es que ellos aportaron algo, votaron su plata. Pero Porque en el 31 ¿Es así de diciembre, realmente? el 31 Claro, de votaron su diciembre, plata. además del acuerdo Ajá. de colaboración eficaz, tiene que ver con el equipo que investiga, ¿no? Y ahí sí, ese es un equipo que a Fuerza Popular no le gusta nada. O sea, ellos sostienen que Vela y Pérez son los responsables de la desdicha de Keiko Fujimori. Bueno, ustedes sí no los quieren ni a Porque Vela están ni a cegados, Pero ¿no? Están perdón, haciendo siempre- Usted le O sea, acaba de decir que ¿cómo? son dueños de la verdad o algo así. Perdón, claro, pero ¿cómo vamos a nosotros a avalar? Y creo que las personas sensatas no deberían avalar a lo siguiente. ¿Por qué está presa 3 años Keiko Fujimori? Porque se ha tomado una legislación que se hizo en el Congreso de la República pensando exclusivamente en organizaciones criminales como qué. Y ahí están los diarios de debate, que hay que verlo. El tema del narcotráfico, secuestros, crimen organizado internacional. ¿Quién se podía imaginar que un partido político que es investigado por lavado de activos en una campaña política se le termina jalando esta legislación y poniéndose en la cabeza de organización criminal? Y eso
nos ha traído consecuencias muy serias desde el punto de vista democrático. ¿Y sabes en qué? Por ejemplo, yo estaba en la Dinandro, yo personalmente, no otra persona, y yo mismo le he preguntado ahí en el sistema Constellation al fiscal que está sentado ahí viendo qué teléfono se deben chuponear, que inicialmente con el dinero americano que se puso esta central, solamente se podía chuponear temas de narcotráfico. Luego, organizaciones criminales. Entonces yo pregunté... Pero es que Cuello señor Blanco fiscal, comienza con narcotráfico, pues. pero, claro, pero yo pregunté lo siguiente, fíjate, yo pregunté, ¿O no? señor fiscal, que está ahí, así como estamos sentados acá, señor fiscal, ¿usted podría chuponear los teléfonos de Fuerza Popular que está siendo investigada por una organización criminal? Sí, señor, me dijo. A usted no, porque usted es congresista, pero a los demás sí se puede. Ya, pero Entonces, digamos, a ver. mira cómo puede derivar un tema que yo tomo a un partido político, lo comienzo a investigar como esto y termino dándole una sombrilla de legalidad al chuponeo político a un partido. Ya, a ver. Nos hemos ido un poquito del lavado de tema. activos y a demás, ver, ¿no? sí, pues, Sí. pero a ver, el lavado, claro, es que a ver, el chuponeo de cuellos blancos, si es que podemos citar un ejemplo que usted lo ha mencionado, empieza con una investigación por narcotráfico y se encuentran con los hermanitos del Callao. Y ahí empieza la investigación y ahí pasa lo de Inostroza y pasa lo de Walter Ríos. O sea, comienza y es una... Además, el chuponeo fue legal, ¿no? Con quienes ha estado involucrado, pues, y relacionado Fuerza Popular, con los dos. Esa también es otra... ¿Con quién? Con Con Inostroza Inostroza, Mariachi, buscando ¿No? la protección de la misma es un manera que la marco, buscó mira, es un Oviedo. marco de sospechas. O sea, Lo de usted la ya habló señora por acá, teléfono con él. No, la Entonces, mención a la señora acá no... Pero y entonces, porque un tipo dijo, la señora acá tiene que ser la señora Keiko. ¿Cuántos tienen que ¿no? decir para...? Entonces, por eso. Entonces, todos son, ¿sabe qué cosa? Sospechas que son dignas del Tribunal de la Inquisición. Acá estamos llegando a la prehistoria del derecho. O sea, en base a sospechas, no solamente acuso, sentencio. Usted era parte de los cuellos blancos. ¿Por qué? Porque usted habló con Perico. Entonces, así es. Ese es el Perú democrático del 2019. Por favor. A ver, les tiro las cartas. El proyecto, Sí. ya, lo que les decía hace un momento, pero en la línea de, primero, lo que dice en primer término la señora Fujimori, digamos, el comunicado que han sacado hoy día, que más bien va en una línea distinta, el comunicado de esta noche, y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con la reforma del Ministerio Público? Es Mira, decir, hay tres pruebas de fuego. Yo creo que la salida más fácil es que renuncie Chávarri. Y si todas las fuerzas políticas le piden a Chávarri que renuncie, se va a pero ir más parece que rápido. no va a renunciar, ¿No es cierto? pues. Entonces, bueno, si ustedes están de acuerdo en resolver esta fórmula sin pasar por una ley que tenga problemas de constitucionalidad, que Fuerza Popular le pida a Chávarri que se vaya. Y que el APRA le pida a Chávarri que se vaya. A ver si lo hacen. Uno. Dos. Las acusaciones constitucionales contra Chávarri. Ojalá que nos pongamos de acuerdo todos en que finalmente todas las acusaciones constitucionales tengan prioridad y, ¿no es cierto?, empecemos a investigar. Pero eso va a durar varios meses. Perdóname que te interrumpa, me eso- faltaba un elemento más. El señor Segundo Tapia ha dicho algo así como, si quiere Vizcarra, que no cierre. O sea, que cierre el Congreso. Así varios han dicho eso hoy Bueno, día. yo acá decir lo ¿Lo siguiente. comparte? ¿Avala esa No, declaración? mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Yo creo que está de más que el presidente de la República, que tiene todo el derecho de presentar un proyecto de ley, lo presente, pero con una pistolita en tu cabecita por si acaso, ¿no? Eso no está bien. Es que es urgente, pues. Pero está bien que lo diga que es urgente, O sea, todas las- pero está de más decir esas cosas. Oye, Lo de la cuestión de apruebas confianza. esto, pero si no, ya sabes. Carlos, todos los proyectos de ley son urgentes porque lo dice la Constitución. El presidente ha querido decir, oye, esto es urgente porque no podemos seguir con una persona como Chávarri, por lo menos eso piensa él, pienso yo y piensa buena parte del país, al frente de la institución. Entonces, no me pidan pues que espere 5 meses como está esperando el presidente con los proyectos de reforma judicial que se presentaron en agosto. A ver, eso. ¿Usted Al quiere igual que se que espere las 5 denuncias meses? constitucionales Mira, contra Chávarri. yo no creo que si las acusaciones constitucionales se inician, no va a demorar pues 5 meses. Porque mira, ¿Cuánto más o menos? A ver.
Ya, mira, yo... A ver, ¿cuál tiene es un el número. procedimiento? El La procedimiento denuncia es... contra Kenji 2 meses por lo menos, y eso Bueno, fue se ve en la Comisión express, de ¿no? Acusaciones Constitucionales la procedencia, la apertura, lo que fuera, y eso se envía a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente se reúne inmediatamente. Claro, ¿no? primero es subcomisión de acusaciones constitucionales, pero ahí tenemos al señor Segura, pues, que dice que las cosas van en Bueno, cola, ¿no? Entonces, Bueno, pero es un tema que estamos, que ahora hemos escuchado una llamada telefónica, justamente viendo el tema de estas acusaciones, y que es un tema que, según se nos ha mencionado, se va a plantear en la Junta de Portavoces. Entonces vamos a ver en la Junta de Portavoces y ahí se tomará una decisión. ya, pero para que quede claro, comparte lo que ha dicho Segundo Tapia, es decir, si quiere Vizcarra que no cierre. ¿Sí? Mira, y Pero están desoyendo a Keiko ya. Pero sería terrible para el mismo gobierno cerrar el Congreso. ¿Por qué? Porque tú cierras el Congreso, generas toda una inestabilidad en el país y en 3 meses tendría que llamar a elecciones. Y esos que salen Claro, elegidos... ese es el escenario pues que nadie Claro, quiere. imagínate, y esos que salen elegidos terrible. serían elegidos hasta Pero julio del 2021. Por eso, ¿para qué llegar a eso? ¿Por Desastre. qué no concertar en un proyecto que vaya con la velocidad que se requiere en un momento de crisis profunda en el Ministerio Público? Por ejemplo, si es que no se quiere sacar a todos los supremos, si es que hay una necesidad de que también se sume el elemento de la autonomía del Ministerio Público, ¿por qué no suman a los adjuntos supremos? Y digamos, se recompone el tema de cómo es que se conforma la Junta de Fiscales. Que se le exija de inmediato a Chávarri que se vaya, por el bien del Perú. No, pero para empezar eso, ¿no? Tendríamos Bueno, pero que- acá hay un tema. ¿Por qué no un mensaje enérgico, señor Tubino, al señor Chávarri para que renuncie? Mira, Ya la cosa se cae de madura. Mira, este es un tema, como lo dije al inicio, nosotros respetamos la institucionalidad. El mismo fiscal, él tiene que darse cuenta lo siguiente. Primero, que las instituciones prevalecen. En el caso nuestro, por ejemplo, que he sido educado en la Marina, ya tus derechos, por ejemplo, como oficial, cuando rozan con la institución, uno debe frenarse, porque la institución es Ya, pues, pero permanente. eso debería pues primar en el pensamiento del señor Chávarri y ya debió renunciar hace rato. Bueno, él tiene que reflexionar sobre ese tema. Es un tema donde él tiene que ver que él como hombre y como persona no puede afectar la institucionalidad. Yo lo que veo es que él ve en ese proyecto de ley, por lo que he escuchado en algunas declaraciones, ve en el proyecto de ley del presidente como que se quiere afectar, sí, a la institución. Entonces, hoy día han aparecido otros fiscales diciendo, mira, nosotros no queremos ese proyecto de ley, porque eso afecta a la institución. Entonces, hay como ya un rebote de apoyo dentro de la Fiscalía a que se respete la institucionalidad de la Fiscalía. Pero el problema con la institucionalidad es que quien ha pervertido la institucionalidad y afectado la autonomía es Chávarri, por su vínculo con los cuellos blancos y por el respaldo que recibe en el Congreso de la fuerza mayoritaria, a cambio de... Y por querer hacer público el acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo Entonces- pueden decir que así tan tajantemente te escucho, Gino, decir de que tiene vínculo con los cuellos blancos? Porque usted habló por teléfono y usted hizo esto o tal cosa. Ya lo acusaste, lo sentenciaste y yo la Bueno, verdad, pero yo no pienso así. Yo sí creo que en el Perú democrático tenemos que respetar los derechos de todas las personas. Hasta que no se pruebe... no hay los nada. cuestionamientos son serísimos Sí, sí, sí. y hay que investigarlo a Chávarri. No se le puede investigar mientras siga siendo fiscal de la Nación. Me quedan 2 temas y el tiempo nos gana lamentablemente. A ver, primero, ¿qué va a pasar con el proyecto? El señor Tubino prácticamente está diciendo que no se formen nuevas bancadas, que se interrumpa lo que la sentencia del TC manifestaba, entonces con lo cual usted no tendría bancada. ¿O cómo es? Nosotros ya estamos reconocidos. ¿Ah? ¿Cuál es el...? Mira, a ver, el nosotros aclare. hemos presentado el día de hoy justamente un recurso de nulidad. A la sentencia del TC No, por favor. La sentencia del TC... o a la decisión de Y mira, Salaverry. y esto no incumbe a Gino Costa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la sentencia del TC, ¿qué nos dice? Hace una gran diferencia
entre lo que es transfugismo de disidencia, en lo que es transfugismo legal a transfugismo ilegal. ¿Qué ha sucedido con el señor Salaverry? Que él saca una resolución donde no hace ninguna diferencia en las personas que han hecho una disidencia de conciencia debidamente justificada. Y el tribunal lo dice. Dice, mira, los congresistas pueden renunciar a sus agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. Y entonces lo que ha hecho Salaverry es decir, bueno, bienvenidos todos, todo el que quiera formar una bancada, bienvenido, pero no ha hecho el ejercicio de ver el tema de la disidencia por conciencia. Y yo sí creo que... Pero eso no incluye a la bancada liberal. No, yo lo que quiero decir es que, por lo que yo lo he escuchado a Gino Costa, a Belaúnde, etcétera, sí tienen pues, y lo han manifestado públicamente, sus... ideales. Sus ideas. Sus ideas políticas, donde manifiestan abiertamente, y lo han dicho, su disidencia de conciencia. Y entonces, yo ¿quiénes creo... no? ¿Quiénes es que no? ese ejercicio se tiene que hacer. Entonces, todas las personas que están en esa condición se les debe exigir que hagan su manifestación de su disidencia como corresponde. ¿Algún comentario? Y eso debería verse en el Consejo Directivo. Jaime, la sentencia del Tribunal Constitucional, la primera, la del 2017, distingue entre cuándo es válido y cuándo no es válido renunciar, y le pide al Congreso que haga el en función de eso, reglamente. Claro. Y dice, mientras no se reglamente, si hay alguien que considera que ha renunciado por razones de conciencia, usted tendrá que aceptar que se sume a un grupo o arme su bancada. Ya. Pero apúrense todavía no lo ha hecho. Entonces, cuando Salaverry decide cumplir con la sentencia, lo que está haciendo es cumpliendo con esa disposición de que en la medida en que el Congreso no ha hecho su tarea, entonces, mientras tanto, no perjudicamos a congresistas que por haber renunciado por razones de conciencia no tienen representación. Entonces, por ejemplo, Salaverry lo que tenía que haber hecho ahí era, si había una cuestión previa y se le había pedido a la Comisión de Constitución que se pronuncie sobre el tema, tendría que haber convocado el Consejo Consultivo o exigirle a la Comisión de Constitución que de una vez defina el tema. 5 meses la Comisión de Constitución para pronunciar si no se ha pronunciado. Entre gallos y medianoche, actuando sin transparencia, de frente saca su disposición. La del estribo. Ha aparecido un video en las redes sociales. El señor Salaverry disfrutando un viaje además muy bonito en la bella Italia, según señalan. A ver, sus comentarios. Bueno, mi comentario es que una vez desatado ya este problema el día 31, con la decisión que había tomado el fiscal Chávarri, ya tenía que haber comenzado a alistar maleta para volver al Perú. Que venga pronto. Bueno, estará el lunes, ¿no? Él ha convocado un pleno el día lunes. Va al pleno de todas maneras el día lunes. Bueno, sí. Mira, nosotros hemos pedido también Consejo Consultivo, ¿no? Sí. Lo hemos pedido. Ya. Vamos a ver qué queda. Pues. Yo creo que todo se puede hacer el día lunes. Nosotros lo que queremos es que el proyecto remitido por el gobierno que declara la emergencia lo discutamos en el pleno. De frente. Y si es necesario, que regrese a comisiones, pero vamos avanzando. Lo que no queremos es 5 meses de espera en trámite de comisiones, como ha ocurrido con los 7 proyectos de la reforma. Es urgente. Pero eso no se puede hacer. Pero eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque tendría que haber sido exonerado de comisiones. Y para ser exonerado de comisiones necesitas que la Junta de Portavoces se gane con mayoría de votos esa posibilidad. Bien, señores. Y por eso no quieren nueva bancada, pues, para no perder el control del Congreso. No hay ningún problema. Bien, señores, les agradezco mucho. Ha sido casi un programa entero hablando sobre las tantas cosas que han surgido. Solo hoy, solo hemos hablado del día de hoy. Les agradezco mucho. Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular. Y Jaime. Gino Costa, de la bancada liberal.